es un concepto del que hemos escuchado cada vez que vamos a una clase de cualquier tipo, y la teoría nos dice que la comunicación es el proceso que se da entre dos personas, un emisor y un receptor, cuando estos intercambian información. Pero ojalá esto fuera tan sencillo, de que simplemente hay un canal, hay un código común y se establece la comunicación. En la práctica sabemos que esto no es así y que no siempre los seres humanos logran comunicarse. ¿Por qué? Porque al hombre le cuesta manifestar sus sentimientos y le cuesta hacerlo tanto de manera oral cuando habla como de manera escrita cuando está en una situación donde tiene que transmitir sus pensamientos al papel. Esta es una de las circunstancias más difíciles porque la comunicación escrita es un proceso bastante complejo y no todas las personas se apegan a él con las normas de sintaxis, ortográfica, de concordancia que debe tener un escrito. Si partimos de la escritura, uno podría decir que logra el cometido de comunicarse con el lector cuando el lector queda atrapado en la lectura. No se cansa porque los párrafos sean grandes, tan largos que incluso no usan signos de puntuación y el que lee no puede ni respirar, porque las comas y los puntos son para que uno se juegue un poco con la respiración y la asimilación de ideas, y entonces cuando el escritor obvia todo eso, vuelve una galleta al lector. Concatenas también las ideas que el lector se siente como llevado de la mano por todo un paseo y está feliz, mientras que el que te salta de una idea al otro, bueno, al mismo lector también lo carga así del timbo al tambo. ¿Por qué opta el lector? Por abandonar el texto. No, yo no quiero leer eso. Y dice, no lo entiendo, pero es por la forma en que está estructurado. Entonces, ¿cuándo la comunicación es eficaz? Bueno, cuando logras transformar o relanzar los objetivos con los que te propusiste de escribir un texto al interés y a los objetivos que tiene el lector cuando lee tu texto. Muchos autores tienden a hablar de expresión escrita y producción escrita. A la primera la muestran como una expresión más informal, más distendida, donde hay cierta permisividad para escribir de una forma justamente más informal, sin tanta normativa, mientras que la producción escrita la definen como algo obviamente más formal, donde hay unos pasos que seguir, donde hay un análisis previo, en fin, donde el resultado final va a ser mucho más elaborado. En mi opinión particular, considero que no debería haber esa diferencia, porque todo proceso donde existe la comunicación escrita debe manejar unos parámetros de cuanto a, como dije antes, sintaxis, concordancia, ortografía, que permita que el mensaje llegue eficazmente al receptor. Yo diría que la expresión escrita es como cuando abres el chorro, pues te sale todo pensamiento y toda idea vaga se va transformando en un texto concreto, palpable, que tú lo tienes ahí, está escrito, puede estar escrito en papel, en CD, en el internet, ya sabes dónde está, puedes tenerlo grabado, puedes tenerlo filmado, puedes tenerlo en canción, o sea, los soportes y la forma en la que ese pensamiento te atiborra es infinita. Puedes tener muchas grabaciones y entrevistas filmadas, pero entonces, y eso es lo que asusta al que por primera vez, bueno, es que es difícil que un doctorando por primera vez vaya a hacer una producción escrita, porque se supone que ha hecho muchos trabajos antes. Lo que es novedoso cuando es doctorando es que lo que escribe tiene que tener mucho de originalidad, y sin embargo no es 100% original porque tienes que sustentarte en autores, y ahí viene un tejido que también cuesta, porque entonces son autores, son ideas, son teorías que tú vas ensamblando. Y es eficaz cuando logra conectarse con el lector. Es preocupante ver cómo muchos profesionales con diversos posgrados, con varias carreras de pregrado, cometen graves errores ortográficos al momento de redactar algo, sin hablar, bueno, sin tocar el hecho también de que tienen errores a nivel de redacción, a nivel del fondo, porque cuando nosotros estamos escribiendo no es importante solamente lo que se dice, sino cómo lo digo. En este punto, los medios de comunicación y la tecnología, paradójicamente, en lugar de ayudar, ya que ahora tenemos muchas más cosas que escribir a través de las redes sociales, como el Twitter, el Facebook, los blogs, en fin,
parecieran, como dije, paradójicamente interrumpir el proceso o dañar el proceso de la buena escritura, porque los usuarios, en su afán por dejar un mensaje rápido, por escribir de manera cómoda, tienden a cometer muchos errores en ese momento. Es así como algunos políticos, actores, celebridades han sido rudamente criticados por las personas que leen sus mensajes cuando cometen algún error ortográfico. Igualmente, algunos medios de comunicación tienden a manejar un lenguaje coloquial, supuestamente para que sea más entendido por su target o por su público lector, como por ejemplo el diario Últimas Noticias, que siempre en los titulares maneja un lenguaje muy simple, muy coloquial, como dije anteriormente, y tienden a caer ya en una deformación del lenguaje. Entonces, particularmente, como dije al principio, considero que cuando nos sentamos como profesionales, como estudiantes, a escribir, a desarrollar un material escrito, debemos tener en cuenta cuál es el objetivo de ese mensaje. Si es simplemente informar, si es opinar, si es persuadir a las personas, y en base a ese objetivo previo que nosotros tenemos, plantearnos obviamente un inicio, un desarrollo, un cierre que tenga todos los lineamientos de la planificación al momento previo de escribir, para que ese mensaje pueda ser eficazmente entendido, porque hasta el concepto o la idea más simple, si está mal desarrollada, no va a ser entendido, va a ser inentendible para esos receptores. Y bueno, como punto final, considero que la decisión de escribir bien es algo muy personal. Yo recuerdo para hacer mi tesis, mire, hice como 10 incluso de impresión y cuadernación, y de volverlo a revisar y volverlo a hacer, porque no tienes que sentir, cónchale, ya llevo 2 o 3, ¿será que yo no soy capaz de eso y abandonas? No, en la medida en que más borradores tienes de lo que quieres decir, estás madurando mucho más consistentemente el contenido de lo que quieres decir. Entonces, a perderle miedo al borrador, a las versiones esas de que no me gustó y lo boto. No es botarlo, es guardarlo, vete, descansa, 2 o 3 días después lo vuelves a retomar y lo mejor. Es el rescate de la idea del borrador. La Asociación social que yo tengo el honor de dirigir, nosotros le impartimos a los estudiantes materias como redacción 1, 2, 3 y 4, edición y estilo 1, 2, 3 y edición y estilo especializado, periodismo avanzado, y los estudiantes al final son quienes toman la decisión. Si no solamente de recibir esos conocimientos, sino de compartir todo lo que ellos ven a lo largo de la carrera con un gran acercamiento a la lectura, con manuales de estilo que les permitan desarrollarse mejor, con diccionarios, es decir, al final el producto que se saca de la universidad va a depender mucho de esa decisión personal de los alumnos de ser unos buenos redactores, independientemente de la carrera que ellos escojan, porque es falso de que un ingeniero no tiene que redactar, un economista no tiene que redactar. Todos estamos en el deber de asumir una comunicación eficaz a través de la escritura o de la expresión escrita con los parámetros necesarios para que nos podamos comunicar eficazmente. Es que la expresión escrita es como ese chorro abierto donde produces, acuérdate de las 4 actividades básicas del lenguaje, lo que piensas, lo que escuchas los demás, entonces produces información sin ningún control. Después viene, esa es la expresión escrita, pero después, si tú quieres que eso se convierta en producción, imagínate que hay tantos elementos que tienes que aplicar en la fase esa de deliberar, como manejar conceptos de gramática, manejar información sobre cómo es un párrafo, manejar información sobre cómo sé yo que estoy escribiendo estas ideas coherentemente, coherencia, cohesión, cómo, hasta dónde manejo yo información de que no tenga problemas de ortografía, de que esté concatenando las ideas principales bien ensambladas con las secundarias, que esté argumentando, y eso hay diferentes tipos de textos, y esa información pues no la maneja el común de la gente.